Hola, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan esta mañana a nuestro webinar Trayectoria y beneficios del mecanismo de IBEX Cámara, que es básicamente la consolidación de un mercado de futuros de energía eléctrica, el cual ha sido avalado por el gobierno como un mecanismo de contratación de energía para trasladar sus precios a los usuarios regulados. Mi nombre es Juan Carlos Telles, gerente general de IBEX, y hoy tengo el gusto de anunciarles que tenemos un invitado muy especial. Se trata de Hernán Darío Puerta, quien es un experto en gestión regulatoria y en mecanismos de contratación de energía eléctrica del Grupo Empresas Públicas de Medellín. Antes quiero darles un contexto de lo que es el mercado de futuros de energía eléctrica, hablar algunos aspectos fundamentales de la regulación del IBEX y del mercado de energía mayorista que nos llevaron a esta etapa en la cual se encuentra el mercado de futuros de energía. También algunos aspectos muy generales de lo que son los beneficios para tanto generadores, comercializadores y para el usuario final, y algunas cifras de crecimiento. Y a continuación, la charla con nuestro invitado especial. En primera instancia, quiero contarles sobre el mercado de futuros de energía eléctrica. Es importante anotar que lo que es Derivex es un mercado público de valores, el cual es un mercado organizado que es avalado por el gobierno a través de la Superintendencia Financiera de Colombia, y en este mercado se transan valores, y acá de anotar que a través de la Ley 964 del 2005 se estipulan a los contratos de futuros de energía eléctrica como valores. Entonces, estos contratos se transan en un mercado organizado, el cual es administrado por Derivex. Este mercado que administra Derivex tiene unas reglas muy claras en las cuales todas las transacciones que se llevan a cabo en este mecanismo son compensadas y liquidadas a través de la Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia. Esto es una entidad que hoy en día compensa más o menos y liquida posiciones abiertas de más de 330 billones de pesos en diferentes valores y también en otros no valores, como lo son, por ejemplo, divisas y contratos sobre divisas no estandarizados. Adicionalmente, hay un rol muy importante que es el de los miembros liquidadores del mercado. Tenemos el gusto de mencionarles que ya a partir de este año contamos con la activación de 2 nuevos miembros y con esto consolidamos 4 miembros financieros que van a poder atender todas las transacciones de los agentes del mercado de energía mayorista. Estamos hablando de las firmas comisionistas BTG Pactual, Davivienda Corredores, Valores Bancolombia y Credicor Capital. Dentro de las características generales de estos mercados de valores son que en primera instancia son mercados anónimos. ¿Esto qué quiere decir? Que la Cámara de Riesgo Central de Contraparte es la entidad que se encarga de compensarle y de liquidarle a todos los compradores y a todos los vendedores. Es decir, se interponen las negociaciones cuando se genera la negociación de un futuro de energía eléctrica. Y es esta entidad la que le responde tanto a compradores como vendedores. Entonces, estos compradores y vendedores acuden al mercado a través de estos miembros liquidadores y dan las instrucciones de las compras y ventas que quieren hacer. No hay necesidad que se conozcan entre ellos al momento de hacer una negociación. Un tema que es fundamental, y esto sí es, yo creo que el eje principal de la característica de estos mecanismos, es la mitigación de los riesgos financieros, porque es gracias a la Cámara de Riesgo y a los miembros liquidadores que se logra mitigar y eliminar este riesgo de contraparte que está presente hoy en día en las contrataciones bilaterales de los contratos de energía. Otro aspecto fundamental es el mercado en tiempo real. Estos son mercados muy ágiles, muy dinámicos, lo cual permite que en cualquier momento durante todos los días hábiles del año se puedan llevar a cabo contrataciones de manera inmediata. Y un aspecto también que es fundamental, que son mercados de doble punta. Esto quiere decir que tanto el comprador como el vendedor pueden participar de manera autónoma, de tal manera que esto permita que se genere una competencia no solamente por la oferta, sino también por la demanda. Ahora bien, quiero mostrarles de una manera también muy resumida, pues todos los aspectos que llevaron a que hoy en día Derivex sea reconocido por la CREC como un mecanismo alterno de contratación de energía eléctrica. Y esto se da básicamente a partir del año 2018, y aquí estoy acortando un poco la historia, es en el año 2018 la CREC emite la resolución CREC 114 del 2018. Esta resolución es la que establece los principios y las condiciones generales para que se presenten mecanismos alternos de contratación de energía eléctrica.
y se deben cumplir a cabalidad con estos principios y condiciones. Estamos hablando de principios como son la fiabilidad, la neutralidad, la eficiencia, la transparencia. Y en temas de condiciones es muy importante sobre todo la gestión de riesgos. Esto es uno, como les digo, de los principales elementos que fomentan la formación de precios. En la medida que la distorsión de precios que vemos hoy en día a veces en contratos bilaterales se ven a los riesgos asociados a la contratación, riesgos de contraparte o discriminación. Entonces, dentro de las condiciones se establece particularmente la gestión de riesgos, la estandarización, la supervisión, en este caso somos vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia, la experiencia. Derivex es un mecanismo acreditado incluso desde el año 2010. Pluralidad, información, que la encuentran ustedes en nuestra página web, adaptabilidad al mercado. Esto es muy importante. Con los cambios recientes que se han dado a través de la nueva metodología que se va a establecer para la Bolsa de Energía, estos mecanismos deben adaptarse a esas nuevas reglas de juego. Y posteriormente, en el año 2022, se emite la resolución 002 de este año, en el cual se establece la fórmula de traslado de las compras de energía de estos mecanismos de la 114. Posteriormente, hacia finales del año 2022, finalmente, después de 5 años, se emite la resolución 020 del 2022, en la cual se definen particularmente el traslado de los precios negociados en el mecanismo Derivex Cámara con destino al mercado regulado y se establecen unos indicadores de evaluación. Aquí realmente les estoy resumiendo de una manera muy consolidada el trabajo que, pues, arduo que se ha hecho de manera mancomunada con las diferentes instituciones, con el gobierno, con los actores del mercado financiero. Y a partir de esto, desde finales del año 2022, es que inicia esta nueva alternativa que hoy en día se conoce como MAE, con un mercado anónimo estandarizado. Ahora bien, algunas cifras que me parece importantes mostrarles es que a partir del año 2022 empieza una consolidación y una evolución de este mercado. Lo que les quiero mostrar en esta diapositiva es un crecimiento que hemos venido teniendo de más de 120% anual y es sobre las transacciones totales de energía. Esto se ha dado gracias a la participación de los agentes. Miren ustedes en las barras amarillas, estamos hablando del total de energía negociada en los últimos años. Particularmente en el año 2024 tuvimos casi cerca de 600 gigas negociadas y las barras azules representan la cantidad de energía de ese total que fue comprado o fue adquirido a través de comercializadores que atienden demanda regulada. Es decir, que cerca del 70-80% del total de las transacciones que hoy se realizan en el mercado de futuros de energía eléctrica se hace a través de compras de comercializadores que atienden mercado regulado. Lo importante es que esto es un mercado público, quiere decir que aquí pueden también actuar comercializadores que atienden demanda no regulada o incluso grandes empresas, usuarios no regulados, también pueden participar de este mecanismo. Aquí no hablamos de unos precios de regulados y no regulados, aquí hay un único precio. Entonces, lo importante a resaltar acá es que gracias a esta motivación y este incentivo regulatorio se ha venido consolidando el mercado. A la fecha, al corte del pasado viernes 21 de febrero, ya hemos negociado alrededor de unos 120 gigas en lo que transcurre este año. Y es importante resaltar que a pesar de los desafíos que vivimos el año pasado, particularmente con condiciones climáticas, vimos cómo esta alternativa pues realmente le sirvió a muchos agentes que hoy en día están participando de este mecanismo. Ya para finalizar, pues este mercado es importante notarles que es un mercado de doble punta y esto fomenta la competencia. Como les mencionaba, pues básicamente es importante que tanto compradores como vendedores pueden divulgar las intenciones de sus compras y las pueden renegociar. Es decir, si en algún momento, por ejemplo, como pueden ver en pantalla, esto fue recientemente, había una serie de ofertas para algunos contratos mensuales, empieza a haber una puja a la baja por generadores o vendedores que desean vender a unos precios mucho más competitivos, favoreciendo a la demanda. Entonces, otro aspecto que es fundamental es que esta información es visible para todos los participantes y para el público en general, en tiempo real, lo cual favorece la formación de precios de manera transparente y de manera eficiente. Bueno, y algo pues muy general que ya vamos a ahondar con nuestro invitado especial sobre algunos beneficios. De manera muy general, en términos de generadores y comercializadores,
Tenemos que para el generador, pues básicamente los principales beneficios que se cubren de los riesgos adyacentes a la operación, riesgos financieros, de contraparte, cambios en las condiciones hídricas, como lo vimos especialmente el año pasado, mantenimientos, venta de excedentes, venta en estaciones puntuales. Algo que favorece mucho a la contratación es que es muy flexible porque se pueden hacer contrataciones, bien sea de los próximos 6 años o en meses particulares dependiendo de las estaciones de invierno o de verano. En el caso de los comercializadores, les permite gestionar la compra de energía de manera también muy eficiente, cubriéndose de la volatilidad de los altos precios de la bolsa de energía, lo cual pues, fue muy notorio el año pasado. También es importante notar que estos cambios que se presentan en la demanda se pueden gestionar a través de Erivex, sea con compras o ventas, ajustes que se hacen en el CROM y también con la compra o venta de meses particulares. Finalmente, los precios a los que acceden los comercializadores en este mercado son precios fijos, que son sin indexación a variables como son el IPP. Y esto les permite tener también coberturas a la medida. Como les comentaba, también hay otros actores muy relevantes en nuestro mercado, que son los usuarios no regulados. Y prácticamente los beneficios que pueden adquirir en este mercado es las compras de manera más flexible en nuestro mercado. Bueno, ahora sí, sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a nuestro invitado especial, Hernán Puerta. Bienvenido, Hernán. Buenos días, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días, Hernán. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias por aceptar este espacio. Quisiera iniciar, Hernán, por preguntarte, ¿esta alternativa de contratación es una oportunidad para generadores y comercializadores? Y básicamente, ¿cuál fue esa motivación que tiene el grupo EPM para su participación en este mercado? Pues yo me quería devolver como a la historia donde el mercado hace tiempo estaba buscando un sistema electrónico de contratos. Por ahí en el 2003 se hablaba de este tema y por ahí en el 2005 la CRE sacó un proyecto de resolución, el cual pues no evolucionó. Después se habló del mercado organizado, regulado en el año 2009. También hay unos proyectos sobre tener ese mercado organizado, regulado, donde se tuviera una participación activa de todos los agentes de una manera anónima que involucrara temas como una libre participación, un mercado que fuera alternativo y sobre todo el anonimato. Solamente hasta el 2014 entonces se da la posibilidad de tener un mercado con el tema de derives y solamente hasta el año 2022 se da el tema ya del traslado a la tarifa del mercado regulado. Entonces, teniendo este mercado ya activo, se ve como una oportunidad del mercado tanto para generadores como comercializadores poder participar en él para cubrir los riesgos de la volatilidad de los precios de la bolsa y también poder cubrirse en la energía que está faltando para abastecer la demanda en el caso de los comercializadores o también para los generadores su energía de venta. Entonces se ve como una gran oportunidad de participar en este mercado. Estupendo, Hernán. ¿Se podría decir entonces que se han beneficiado a los usuarios regulados que ustedes representan gracias a esta alternativa de contratación? Realmente sí han beneficiado porque en la medida que nosotros compremos por debajo de los precios de la bolsa y que tengamos unos precios de traslado que estén por debajo de ese precio lo trasladamos y como una eficiencia al usuario. Excelente. ¿Qué tan fácil ha sido ese proceso de traslado a la tarifa del mercado regulado? Anotando pues que esto es un mecanismo que no tiene acotamiento al MC o al alfa, donde se hace un traslado directo a tarifa. Y ese proceso que hacen ustedes, por ejemplo, de información ante la Superintendencia de Servicios Públicos para trasladar los precios, ¿qué tan fácil ha sido ese proceso? Yo creo que no ha tenido dificultad. Realmente el precio va directamente a la tarifa, hace parte de la contratación de que tiene el comercializador y permite que se compre menos en bolsa. Pero realmente aquí lo que hay es como una eficiencia. Si bien en los contratos bilaterales que tenemos hoy con el sistema electrónico de contratos administrado por XM, el CISEP, este sistema permite que haya una eficiencia para el comercializador con respecto a los precios del mercado. Asimismo, este mecanismo permite una eficiencia para el comercializador si nos contratamos por debajo de los precios de referencia o precios de traslado que tenemos realizados o que salen de las convocatorias convocadas. Entonces, lo que buscamos es siempre estar
contratando por debajo de los precios de referencia o precios que ya se han formado en las subastas convocadas para tener una Claro, eficiencia para la empresa. y es importante notar que en este caso el MC, pues solamente mide, pues es un indicador que se mide únicamente para contratos bilaterales, pero no afecta la contratación en Derivex, ya que a veces he escuchado un mito sobre que si el MC está sobre los 300 pesos y los futuros se están ofreciendo sobre un precio superior, afectaría la contratación, pero esto es un mito falso. Sí, realmente son dos mecanismos independientes. El mecanismo que tiene que ver con los bilaterales que se forman desde la plataforma del CISEP y lo que tiene que ver con este mecanismo de derives realmente son independientes, pero sí son alternativos, ¿cierto? Que es lo que hay que tener en cuenta. Son mecanismos alternativos que te permiten abastecer tu demanda de una manera complementaria. Claro. Mira, ¿y cómo pueden aprovechar los agentes de mercado de energía mayorista los beneficios que ofrece este mercado de futuros? Y en tu experiencia, ¿qué aspectos son fundamentales al momento de definir la participación en Derivex para que pues, sea un proceso fácil, que sea un proceso eficiente? Pues ante todo la capacitación. Yo creo que tenemos que capacitar a las personas en estos nuevos mecanismos y en estos nuevos esquemas que son totalmente financieros. Formamos contratos financieros y las empresas se tienen que preparar al interior para poder operar. Esa preparación pues, puede tardar en algunas empresas unos meses, mientras que hacen como un alistamiento de todo lo que se requiere en el tema contable, en el tema financiero, en el tema de software. Se necesitan algunos aplicativos para la contabilización de las operaciones y el tema, por ejemplo, de delegaciones también es importante. Y creo que ese alistamiento es fundamental para poder operar en el mercado. Hablaste un tema que me parece interesante sobre las delegaciones y es que pues este mecanismo es un mecanismo que es demasiado rápido, demasiado expedito. Si uno lo comparara pues con una contratación bilateral, por ejemplo, una contratación, una convocatoria que se hace, por ejemplo, a través del CISEP, pues esto toma alrededor de unos 3 meses casi que en consolidarse la convocatoria. Mientras que el llegar a cubrirse en Derivex es cuestión de un par de minutos, simplemente es el alistamiento que tú bien mencionas, para poder tener una cuenta inscrita a través de algunos de los miembros liquidadores y cuando ya desean realizar una transacción, bien sea la compra o la venta de un futuro de energía eléctrica, eso se hace de manera inmediata. Pero tú hablabas de la delegación, que me parece interesante porque como esto se hace de una manera tan rápida, aquí la oportunidad y el tiempo lo es todo. Entonces sí es importante que para las personas que toman las decisiones de compras, pues tengan esa flexibilidad de poder negociar en ese momento, porque muchas veces pasan oportunidades que se han dado en Derivex que se pierden por al menos un par de pesos, es decir, que están ofreciendo a un precio muy atractivo, pero esa persona debe tener la flexibilidad de poder negociar, de poder tener un rango de negociación para poder tomar esas órdenes y no desaprovechar esas oportunidades. ¿Cómo ha sido esto en tu experiencia? Sí, de acuerdo. Pues tienen unos delegatarios o unas personas que están inscritas ante el comisionista como ordenantes. Esos ordenantes tienen una delegación especial dentro de la empresa para impartir esas órdenes, pero bajo las instrucciones de sus jefes inmediatos. Y de esa manera se puede determinar como la estrategia que se va a llevar de oferta hacia Derives. Gracias, perfecto. Bueno, quisiera también preguntarte cuáles han sido los mayores desafíos que ustedes han enfrentado al negociar con estos productos de futuros de energía eléctrica. Pues prácticamente el desafío ha sido realmente desde el inicio, desde la preparación de la empresa para operar, de internamente conocer este nuevo mercado, conocer esta nueva forma alternativa de negociar y tener pues las personas capacitadas en este tema y de todo el personal de la empresa alineada para poder operar. Yo creo que ahí tuvimos ese reto de que pudiéramos estar operando cuando salió la resolución en el año 22. En octubre del 22 empezamos a operar NPM y ya estábamos con el alistamiento para entrar en operación y empezamos a negociar en ese año para transacciones del año 2023. ¿Y cómo les fue con esas transacciones?
Esas transacciones fueron muy positivas, pues hubo eficiencias tanto para el usuario como para IPM. Entonces, digamos que hubo un gana-gana. Claro, esto es importante notar que una de las características y los diferenciadores que tenemos en los futuros de energía eléctrica versus la contratación bilateral es esta compensación diaria que se da en los mercados, es decir, que los contratos se van valorando a precios de mercado. Entonces, eso también representa unos esfuerzos de caja o también representa unos beneficios en el sentido de que si nos anticipamos con el suficiente tiempo, pues podemos decir que pues contamos con unas contrataciones a unos muy buenos precios que nos permitirían, en dado caso, tener una caja adicional cuando se empiezan a liquear estos contratos. Por ejemplo, hablo del año 2024. El año 2024 fue un año particularmente volátil, un año donde vimos unos precios pues que subieron por encima algunas horas particulares por arriba del precio de escasez de activación, activando esta condición de criticidad en el mercado y generando que los contratos se liquidaran, como vimos en el último trimestre del año, en precios de más de 1.500 pesos. Esto favorecería entonces las contrataciones que se hicieron de manera anticipada, porque si yo me contraté a precios de 300 pesos y me están liquidando a bolsa a 1.000, pues tengo estos 700 pesos por kilovatio hora que me están liquidando y me están entregando esa caja producto de esa liquidación. ¿Cómo fue la experiencia de ustedes en estos casos? Realmente el habernos cubierto en esos periodos, sobre todo el último cuatrimestre, entre septiembre y diciembre, que los precios estuvieron demasiado altos, por encima de los 1.000 pesos, como tú dices, nos permitió darle unos precios más eficientes a nuestros usuarios. Perfecto. Una pregunta que quisiera hacerte es, ¿cómo gestionas el riesgo asociado con la volatilidad de los precios de la electricidad con estos mercados? Pues es decir, que Realmente la volatilidad, para cubrirnos de la volatilidad, hay que tener una contratación. O sea, hay unos mínimos de contratación que te permitan amortiguar esa volatilidad de los precios de la bolsa. Y casi todos los comercializadores lo que buscamos es eso, tratar de contratarnos. Sucede que a veces no hay oferta por la misma situación del mercado, pero se sale en varias épocas a comprar con cierta anticipación y eso permite de que tú vayas amortiguando esas volatilidades, irnos contratando poco a poco y llenando como el vasito, que si tenemos pues la demanda en comparativo como si fuera un vaso, vamos llenando ese vaso y vamos teniendo unos niveles de contratación adecuados que nos permiten amortiguar esa volatilidad de los precios de la bolsa y ya con el mecanismo de derives, esa energía faltante, tanto así en el corto plazo, es mucho más fácil contratarla de inmediato, como lo dice, por un mecanismo simple, de inmediato, desde que ya estés operando, se puede operar en todos los días, inclusive para el mismo mes, que no te lo permite tu mecanismo. El mecanismo del CICE se demora más o menos 2 meses y medio para que tú puedas adjudicar y con este mecanismo estás contratando en el mismo día y para el mismo mes actual. O sea, hoy 20, ¿qué? 25 de febrero, tú puedes contratar para el mes de febrero, puedes comprar todo el mes. Eso no te lo permite ningún mecanismo hoy. Y también puedes comprar para marzo. Si yo fuera acá a una licitación hoy, tendría que estar pensando ya en el mes de abril o mayo. Entonces, es una facilidad que da el mecanismo para la contratación a corto plazo. sí, esta es una de las características principales de este tipo de mercados de futuros de energía eléctrica que por su condición de corto plazo permite esa facilidad. Y esto lo vimos también el año pasado, podría decirse que también para muchos generadores, pues les permitió llevar a cabo unas estrategias de última instancia, y es que pues muchos generadores el año pasado se vieron obligados también a hacer compras en la bolsa de energía, precisamente porque esta condición crítica de los embalses que vimos el año pasado, particularmente con unos niveles históricamente bajos, pues obligó a algunos de estos generadores a hacer compras en bolsa y hacer compras en bolsa en unas condiciones donde los precios estaban bastante altos. Entonces, en este caso, el generador también es un comprador, no solamente la demanda es la que se cubre, sino que también los generadores pueden acudir a este mecanismo para poder cubrirse ante estas eventualidades. Y asimismo también la demanda. La demanda también hemos observado que en algunos casos también puede salir a vender contratos, no solamente la demanda adquiere o compra contratos, porque hemos visto también que se han presentado cambios en la demanda.
¿sí? Cambios en la demanda, por ejemplo, implica que si un agente comercializador que tiene demanda regulado queda sobrecontratado a través de contratos bilaterales, esto lo expone a unas ventas obligatorias en bolsa. Pero a través de este mecanismo, pues al ser un mecanismo totalmente financiero no se da esa necesidad, sino todo lo contrario. Podría hacer dos cosas. Uno, utilizar el mecanismo para hacer ajustes en el CROM, pero también hacer ajustes en ese comportamiento de su demanda. Podría, digamos, vender parte de los contratos que ya tiene contratados si hay estos cambios. ¿A ustedes les ha pasado que hayan utilizado estos productos por cambios en su demanda? No, hasta el momento no lo hemos utilizado, pero es posible que si tienes ya una demanda que no atiendes y estás sobrecontratado, la posibilidad de salir a vender está activa. Perfecto. Bueno, y en tu experiencia, Hernán, ¿cuáles crees tú que serían como los errores más comunes que cometen las empresas al participar en estos mercados de futuros de energía eléctrica? Pues uno del error puede ser, primero, no entender el mecanismo, ¿cierto? El mecanismo lo que trata es de fijar un precio desde ya hacia futuro, independiente de lo que pase con la bolsa. Tú fijas un precio y ese es el precio que puede trasladar siempre y cuando haya sido formado en una subasta convocada. Y si no, pues tienes unos precios de traslado de acuerdo a la última subasta, pero puedes fijar un precio desde ya hacia futuro, independiente de esa volatilidad de los precios, que es lo que pretende. Entonces esa volatilidad queda cubierta con tu precio fijo desde este momento. Eso es lo que hace el mecanismo. Ahora bien, los deltas de precios que se hacen todos los días, las valoraciones, hasta llegar a la liquidación en este momento con el precio de bolsa, no hablemos de versiones, con el precio de bolsa. Con ese precio de bolsa, entonces los deltas que están ahí, si el precio sube y yo tengo que ir a comprar a la bolsa a un precio superior, a mí el mecanismo de Deribes me entrega ese delta que me está faltando para yo ir a comprar en bolsa. Si por el contrario el precio baja y yo tengo que entregar esos llamados de margen, ese diferencial yo lo entrego, pero estoy conservando el precio que fijé inicialmente como traslado a la tarifa y traslado al usuario. Entonces, es importante entender que el mecanismo no te va a entregar energía, que tienes que ir de todas maneras a la bolsa a conseguir esa energía, pero que puedes fijar ese precio y ese precio en la tarifa lo puedes trasladar como si fuera un contrato adicional, permitiéndote reducir la exposición en bolsa dentro de la tarifa. Entonces, casi que la bolsa se convierte, digamos, en una parte que compras en Deribes y otra parte que estás comprando en la bolsa, ya mirándolo desde el punto de vista operativo, ya en el traslado de la tarifa. Ok, o sea que, por ejemplo, el año pasado que vimos una volatilidad importante, digamos, ¿cuál ha sido el impacto de los eventos climáticos externos extremos que vimos, por ejemplo, el año pasado en la fijación de precios en el mercado de futuros? Es decir, ¿usted lo han visto? ¿Este impacto es una oportunidad o sería una amenaza en el caso de estos mecanismos? Pues es una amenaza no contratarse. Yo creo que es una oportunidad. Sigue siendo una oportunidad el estar cubierto, el estar contratado, que nos ayude a esas eventualidades cuando hay condiciones de criticidad donde se activan pues, los precios de escasez, nosotros poder estar contratados, que la demanda siempre esté contratada a unos niveles adecuados. Excelente. Hernani, respecto a las fuentes, a las FENSER, a las fuentes no convencionales de energías renovables, ¿cuál crees que sería el impacto de estas nuevas fuentes en la transición hacia un mercado de futuros? Pero realmente las fuentes hoy están creciendo, tanto la eólica como también las fuentes, hasta la geotermia, la solar, casi todas estas fuentes no convencionales de energía renovable vienen en crecimiento y es algo como una tendencia de que la canasta energética sea mucho más abastecida con estas nuevas tecnologías. Hay una oportunidad, más que todo con los proyectos existentes, de participar en los mercados de futuros. No tanto para los proyectos nuevos, porque los nuevos requieren hacer su cierre financiero con contratos de más de 10 años. Unos PPA, unos contratos de contratación a largo plazo de más de 10 años o mínimo 10 años, y eso Deribes hoy no lo tiene. Pero los proyectos que hoy están existentes, que tengan excedentes,
si bien pueden ir a utilizar los mecanismos que hoy tiene Deribes, sobre todo la venta en bloques. Hoy está la venta en bloques tenemos lo que llamamos el bloque diario, que va desde las 8 hasta las 17 horas. Ese bloque sería muy bien utilizado por las fuentes no convencionales de aquellos proyectos que ya existen en el mercado y que tengan excedentes. Lo mismo pues para todas las tecnologías. Este mecanismo pues no distingue tecnologías, porque realmente es un mecanismo de cubrimiento de precios, pero sí está habilitado para que todas las tecnologías puedan participar. Claro, y es que de estos proyectos que se adjudicaron en las subastas del Ministerio de Minas, pues realmente estos proyectos también han venido asumiendo unos riesgos financieros importantes, ¿no? En la medida que no se han podido ejecutar o salir estos proyectos y los precios a los que se ofrecieron esos contratos, si los comparamos con las condiciones actuales, pues eran precios en su momento que se sabían que eran bastante bajos, pero pues ahora ahorrar esos compromisos con los precios que tenemos en bolsa implica un riesgo financiero elevado para estos agentes. Ese sería un mecanismo para poder mitigar esos riesgos. Sí, de acuerdo. El mecanismo está abierto pues a estas negociaciones y a todas las tecnologías, como te digo. Además que este tipo de tecnologías también pueden presentar algunos excedentes de energía. Se sabe pues que este tipo de tecnologías, digamos, no siempre vamos a contar con la misma cantidad de radiación o con el mismo flujo pues, de viento para poder producir de manera constante, digamos, la demanda que se requiere. Entonces, estos bloques horarios podrían ajustarse también a este tipo de, digamos, de necesidades, bien sea para vender excedentes o para comprar faltantes. Sí, estas fuentes tienen una intermitencia, por lo que tú dices, ¿cierto? En algunas horas. También respaldarse en otras fuentes, en otras tecnologías, es válido. Entonces ahí estaría lo que habías hablado ahorita del generador, de tener también contratos de respaldo. No estaríamos hablando solamente de abastecer una demanda del comercializador, sino que el generador también tiene la posibilidad de tener contratos de respaldo cuando en el caso de las fuentes no convencionales tengan alguna intermitencia. Perfecto. Bueno, mientras hacemos esta charla, también quisiera invitarlos a los participantes que están acá si tienen algunas preguntas, aprovechando la disposición de nuestro experto, el doctor Hernán Puerta, para poder resolver algunas de las inquietudes que ustedes tienen sobre este mecanismo de contratación. Continuando, Hernán, ¿tú crees que los mercados de futuros de energía eléctrica jugarán un papel más importante en la gestión de riesgos asociados a todos estos cambios que se están dando a través de política pública en el mercado actualmente con estas nuevas metodologías? Pues definitivamente juegan un papel muy importante hoy y esperamos que en el futuro también, pero eso depende de la participación de los agentes y no solamente registrarse en el mecanismo, sino participar, que se puedan entender las intenciones de compra, las intenciones de venta, que si tienes alguna intención, pues la es de colocar en el aplicativo o en la plataforma a través de tu comisionista, pero a veces se queda solamente como verbal. Yo quisiera colocar tanto, yo quisiera vender a tanto, comprar a tanto, pero en la plataforma no vemos las ofertas. Entonces, sí, es como un llamado a que en la medida que haya mayor participación, pues vamos a poder hacer de este mecanismo y de este mercado mucho más líquido. Claro, y es que la participación es importante también de cara a los aspectos regulatorios que estableció la Comisión en cuanto a indicadores de medición de los mecanismos que se presentan. En este caso, Derivex tiene unos indicadores puntuales que son, como tú lo mencionas, indicadores de participación. Entonces, por ejemplo, tenemos unas convocatorias donde hacemos estas subastas. ¿Tú nos podrías hablar un poquito en tu experiencia cómo han sido esas convocatorias, la frecuencia, la forma, la formación de precios? Bueno, las convocatorias convocadas se dan los días jueves. Ahí tú vas y formas precio. Ese precio te sirve como precio de traslado hasta que haya una próxima subasta. Entonces, desde ahí en adelante, todos los días hay subastas de cierre, pero no hay subastas convocadas. Las convocadas forman precio. Las subastas de cierre te permiten entonces utilizar el precio de la última subasta y ahí es donde podemos tener unas eficiencias comprando por debajo de esos precios de referencia de la última subasta. Ahí está la eficiencia para las empresas. Si puedes comprar por debajo, entonces puedes trasladar al precio de la última subasta y tienes ahí esa eficiencia
que era parecido a lo que hablamos, la eficiencia que dan los bilaterales cuando se comparan el precio del contrato contra el precio del mercado. Entonces, él permite una eficiencia ya y este mercado, la eficiencia que permite es comprar por debajo de los precios de traslado que se forman Claro. en las subastas convocadas de los días jueves. Sí, de acuerdo. Pero finalmente el precio que se le traslada al usuario final es un precio que es un promedio ponderado de todas las compras que realiza el comercializador. Entonces podría Sí, para darse el el respectivo caso. mes. Eso, en el Ujú. respectivo mes se miran todas las transacciones y se hace un precio promedio ponderado de la energía que se compró del total y ese es el que se traslada al usuario. Claro. Y esto pues podría darse el caso que uno pudiera comprar incluso por arriba del precio de referencia de traslado, siempre y cuando se haya hecho una gestión temprana y ha hecho una gestión donde tiene eficiencias, pues tengo alguna necesidad puntual de que mi demanda está creciendo, tengo una necesidad puntual en algún mes particular, tal vez en ese mes particular el precio, si ya no lo estoy comprando con suficiente tiempo de anticipación, el precio tal vez no sea tan atractivo, pero esa compra, a pesar de que sea mayor, al final mi ponderación no se ve afectada, porque pues ese promedio ponderado puede estar incluso muy por debajo del precio máximo que me permite la comisión trasladar. Sí, sí, de hecho puede estar pasando, ¿cierto? Pero lo que tienes que estar pues seguro es de que le vas a traer un precio por debajo, el precio promedio de estar por debajo del precio de traslado también promedio. Entonces son promedios que se trasladan de todas las transacciones del mes y pueden haber combinaciones de lo que dices, sacrificar parte de la demanda en algunas transacciones, pero que el precio promedio siempre esté por debajo del precio de referencia o precio de traslado. Claro. Hernán, ¿tú consideras que los beneficios que estableció la comisión en esta resolución que permite el traslado directo, hay que mencionar que se permite tanto el traslado directo a la tarifa, el pass-through, Uh -huh. como también están los costos financieros de las garantías? Porque pues Sí. una característica de estos mecanismos, y vale la pena notar que pues aquí en Colombia no hemos inventado nada nuevo en materia de futuros, porque pues estos son mecanismos que han sido utilizados durante siglos y se han venido incorporando en diferentes commodities, en diferentes productos, y pues tienen la misma estructura en cualquier parte del mundo. Un exchange o un sistema de negociación, que en el caso de Colombia es Derivex, tienen una cámara de compensación, que en el caso de Colombia es la Cámara de Riesgo Central de Contraparte, y tienen unos precios de referencia que se toman en este caso de un activo que es manejado por la Bolsa de Energía. En este caso estamos hablando de XM. Bajo estas características, la pregunta es, la comisión pues adoptó que entendió que todos estos beneficios que tienen estos mercados organizados se pueden trasladar a los usuarios y estableció unas motivaciones, como lo mencionaba anteriormente, de un pass-through a la tarifa y de un reconocimiento de las garantías que se deben constituir. Pero entonces la comisión estableció que este costo financiero que tienen que incurrir los agentes lo pueden trasladar a la tarifa. Es el caso, por ejemplo, de las empresas que necesitan financiarse a través de una entidad bancaria o simplemente tienen el efectivo, pero pues esto genera pues un costo de capital. ¿Tú consideras que los beneficios que otorga la comisión son suficientes? Yo creo que todavía falta el reconocimiento de la comisión. Hoy la comisión está asumida por los agentes que participan en el mercado y esa comisión siempre representa 1.4 pesos por kilovatio. Entonces, por cada kilovatio que estoy comprando, al precio que yo estoy comprando le tengo que sumar 1.4 pesos. Ese precio lo está asumiendo hoy los agentes, tanto compradores como vendedores, pero en el caso del comprador no lo puede trasladar a la tarifa. De pronto el vendedor lo pueda tener en cuenta en su oferta, pero el comercializador sí lo está asumiendo dentro de su margen. Entonces, faltaría ese beneficio, sería ya como un trabajo regulatorio donde podamos, la regulación permita trasladar esa comisión dentro de la tarifa. Esto es un valor que es negociable con las firmas comisionistas de bolsa, ¿no? En la medida en que, dependiendo del nivel de la transacción, y esto digamos es escalable en el caso de otros productos que a mayor negociación, pues normalmente esos costos tienden a disminuir. ¿Ustedes lo ven así?
No, no, aquí hay una tarifa fija, ¿cierto? Ya con el comisionista hay una tarifa fija por transacción Ujú. y no tenemos como esa disminución por volumen. Ok. Y en el caso de las garantías, ¿cómo ha sido la experiencia de ustedes de las garantías? Es decir, estas garantías, pues al final de al vencimiento de cada contrato, la Cámara libera las garantías. Entonces, pues aquí puede haber alguna rotación, digamos, en el evento en que un agente, digamos, decida, por ejemplo, contratarse continuamente durante el primer año. Entonces, a medida que se vence un mes, se puede contratar el mes siguiente y siempre mantendrá, digamos, una cobertura de 12 meses. Y eso lo pueden ir rotando, haciendo de manera más eficiente el manejo de las garantías. Es que este manejo de las garantías, ¿cómo ha sido la experiencia en el caso de ustedes? Bueno, para las garantías se habla de efectivo. Se habla de efectivo y se habla de títulos del Tesoro, que son los títulos de deuda pública del gobierno que el gobierno expide Ujú. para financiarse. Estos títulos del Tesoro, pues son los que utilizamos hoy en día para respaldar nosotros las garantías, pero también se consideran como efectivo. Lo mismo que se pueden garantizar en el mismo efectivo, pero los test, tanto test como efectivo, se considera todo efectivo. Lo que pasa es que hoy nosotros estamos ignorando esos títulos del Tesoro como parte de garantía. Y como dices, si es un cupo rotatorio. A medida que se va venciendo un mes, pues se puede entrar el siguiente mes como a ocupar esas garantías que se van liberando. Pero ese ha sido el manejo. El manejo que hemos tenido es con títulos del Tesoro. Muy bien. Quisiera aprovechar aquí algunas de las preguntas del público. Nos preguntan cómo hacerle seguimiento constante a los precios en Derivex. ¿Cómo sería? ¿Qué les puedes contestar, Hernán? Realmente este es un mecanismo que es muy operativo, que es prácticamente de un seguimiento diario. Hay que hacerle un seguimiento diario a todas las operaciones porque todos los días hay una valoración de todas las posiciones. Eso entonces te implica que si el precio aumenta, te van a exigir mayores garantías, pero a la vez, si el precio aumenta, vas a recibir por otro lado un depósito de margen, ¿cierto? Si estás en la posición de compra. Si está en la posición de venta, pues sería lo contrario. Entonces, sí hay un seguimiento diario y se facilita mucho, pues, con los informes diarios y los precios de cierre que envía la plataforma de Deribes. Ok, y les tengo una noticia. Nosotros esperamos lanzar próximamente una API para que ustedes puedan contar con esta información y alimentar pues todos los desarrollos que requieran para el manejo y el seguimiento de sus portafolios. Hay una pregunta aquí muy interesante, Hernán, que nos dicen, si el costo de compras de energía es un pass-through a la tarifa, ¿cuál es la motivación económica que tiene el comercializador de buscar reducción en el costo de compras mediante el mecanismo de IBEX para sus usuarios? ¿Esto aumenta o reduce sus ingresos y rentabilidad? Realmente lo que motiva al comercializador es nuestros principios que tenemos de responsabilidad y transparencia y de tener precios eficientes hacia los usuarios. Eso como empresa lo estamos buscando constantemente, ¿cierto? Como propósito, como estrategia de tener siempre unos servicios eficientes y servicios eficientes vienen también con precios eficientes. Entonces, esa búsqueda constante es lo que nos motiva, sobre todo, poder trasladarle todas estas economías a los usuarios. Muy bien, muy bien. Hay otra pregunta acá que nos hacen y es, Hernán, quisiera saber si se han presentado contratos que tengan movimientos diarios, ¿cómo manejan esa operatividad? Pues hay que anotar que, como lo mencionaba, estos contratos tienen una valoración diaria. Esta valoración diaria se da prácticamente en cada contrato que se negocia, en todos los contratos mensuales. Hay contratos que no tienen necesariamente digamos, un cambio en su valoración. Es importante anotarlo porque la volatilidad de los futuros de energía eléctrica no es la misma volatilidad de los precios de energía eléctrica en la bolsa. Vimos, por ejemplo, el año pasado, particularmente volatilidades excepcionales de más del 30% en un día, incluso más. Bueno, en el caso de septiembre, por alguna particularidad, vimos esta subida de precios el 30 de septiembre a precios de más de 7.000 pesos. Pero, pues finalmente es un promedio aritmético en el mes y los contratos de futuro no responden a esa misma volatilidad.
Entonces, por ejemplo, yo puedo estar viendo que en el mercado de la bolsa de energía, en el spot, los precios están alrededor de los 1.000 pesos por kilovatio hora, pero un contrato del año 2028 o del año 2027 se está negociando en 400 pesos. Y puede que esos contratos durante los próximos meses no tengan variaciones importantes y pues no haya un movimiento de caja diario. Lo que sí podría pasar con contratos que tengan, digamos, o estén próximos a su vencimiento. Como ya están próximos a su vencimiento, pues van a tener que converger a estos precios de la bolsa de energía porque finalmente se liquidan los futuros con estos precios de la bolsa de energía. Entonces, en esos contratos que sí han tenido, digamos, alguna volatilidad, algunas variaciones, la pregunta es cómo han manejado ustedes esa operatividad. Realmente tenemos como pues, una persona dedicada al seguimiento diario de esas operaciones. Estamos constantemente vigilando cómo es el movimiento de estas operaciones diarias y cuál es la valoración. A pesar de que las valoraciones son diarias, pues contablemente la valoración se lleva es en el último día, en ese último día de las operaciones que están abiertas. Y solamente en ese último día de aquellos contratos que llegan a su vencimiento en ese mes, pues se hace la liquidación. Entonces, ahí sí hay un seguimiento diario de esas operaciones y unas contabilizaciones que son mensuales. Y tienen, me imagino que una muy buena comunicación con su área financiera y de tesorería porque pues en este caso parte de esa operatividad como implica movimientos de dineros, eh, pues implica que hay una muy buena coordinación entre las áreas de compras de energía y las áreas financieras. Eso es parte del alistamiento que te decíamos al principio, de esa parte como preoperativa, tener como alineados todas las áreas en que vamos a estar operando y lo mismo una coordinación en el momento de emitir o de solicitar una garantía, ¿cierto? Con el área financiera. Puede que en el momento que la solicitemos no tengamos la disponibilidad, entonces tengamos que recurrir ya no a esos títulos del Tesoro, sino a garantías en efectivo, pero es una coordinación con cierta anticipación en el momento de operar. O sea, se puede programar con anticipación esto para no llevarse sorpresas. Finalmente, el futuro es una cobertura y una cobertura es un seguro. O sea, yo estoy fijando un precio y ya sé a qué atenerme independientemente de la volatilidad de los precios de la bolsa. Bueno, hay otras preguntas acá, Hernán, y es, ¿qué tendencias crees que marcarán el futuro de de este mercado de futuros de energía eléctrica? Pues sería lo normal pues que está en todos los mercados, o sea, la inteligencia artificial está jugando un papel importante y creo que va a empezar a entrar aquí en estos mercados. El tema de las fuentes no convencionales, cada día tenemos mayor participación de las fuentes no convencionales, se va ampliando la canasta energética en estas fuentes, todo el tema digital y toda esta nueva revolución de la transacción energética. Entonces, los mercados en paralelo van yendo pues y van fluyendo en la medida que van apareciendo todas estas nuevas tecnologías y se van incorporando dentro de estos mercados. No deja pues de verse, como lo hemos visto alrededor de la charla, como una oportunidad de poder transar en este mercado y de poder cubrirse a futuro, tanto en el corto como en el mediano plazo. Tenemos una ventana de 72 meses para negociar. Hoy en día, pues no creo que tengamos negocios tan largos por a 6 años, pero sí tenemos transacciones a 2 o 3 años. Y eso tiene que ver mucho también con el tema de las garantías. Las garantías hoy en día son un poco exigentes. Estamos para una ventana de tiempo de 1 a 4 meses, estamos hablando de un 23%, que cada 100 pesos que usted coloque tiene que dejar 23 en garantía. Eso es fuerte en cuanto a la caja que se manejan las empresas y eso hace que entonces que el mecanismo se esté viendo más en el corto y mediano plazo, porque en promedio, si yo tengo un contrato de 2 años, estoy en promedio utilizando una garantía del 15%, o sea, estoy hablando de 15 pesos que tengo que dejar en garantía durante esos 2 años, en promedio. Entonces, es exigente en garantías, pero están todos los otros beneficios, que es un mercado flexible, que es un mercado inmediato, que es un mercado que promueve la participación, que es un mercado anónimo y que tiene seguridad porque tiene una cámara
de riesgo central de contraparte, una cámara que compensa las transacciones diarias y que está al frente poniendo la cara por los agentes que participan en el mercado. Sí, más en este contexto ahorita que pues han habido situaciones financieras críticas en algunos comercializadores que pues principalmente representan un riesgo también bilateral para los generadores. Es claro que un generador que percibe un riesgo muy alto de un comercializador, pues podría afectar esos precios o distorsionar esos precios de negociación, porque pues claramente un generador preferiría no venderle contratos a una comercializadora que tiene o con los cuales tiene serias dudas financieras, o en dado caso le podría vender energía un poco más cara. Y esto pues finalmente redunda en una afectación para el usuario final, ¿no? El usuario regulado es el que termina pagando esta energía más cara, bien sea porque se la venden en un contrato bilateral más costoso o porque pues hay una discriminación, es decir, hay algunas de estas convocatorias en CICEP que terminan siendo desiertas y el comercializador pues se ve obligado a tener que adquirir su energía a bolsa, ¿no? Y pues con los precios que hemos visto, pues termina también afectando al usuario regulado. Verán, mira, hay una pregunta acá que nos hacen, es ¿qué información consideras necesaria conocer para llevar a cabo una negociación exitosa en Derivex? ¿Cuáles serían como esos inputs o esa información? ¿Qué es lo que habría que hacer para hacerle? Porque pues esto es un mecanismo donde toda la información está pública, la información está de manera oportuna, todas las veces que se hacen negociaciones, la página web de Derivex es una página donde ustedes pueden consultar toda esta información, pero tal vez una persona, un agente nuevo, tal vez va a encontrar mucha información, tal vez la pregunta es, venga, ¿qué es lo primero que yo debería tener en cuenta para poder tener una negociación exitosa? Anticiparme, tener en cuenta que los precios no están indexados a la inflación, que yo creo que ese es otro factor importante, ¿cierto? Porque ahorita con el tema del gas que estamos viendo, es muy probable que eso genere también algo de presiones inflacionarias y en el caso pues de los bilaterales que están indexados al IPP, ¿no? Entonces, ¿qué podrías decirle a los agentes que nos están escuchando? ¿Cuáles serían esas variables que deberían ser como las más importantes? ¿Qué información conocer para poder tomar hacer una buena estrategia? Esa pregunta es fundamental, pero realmente es conocimiento del negocio. Tienes que conocer primero cómo estás contratado, cómo están los precios de bolsa actuales, cuáles son tus proyecciones hacia futuro de esos precios, de esas variables que impactan el precio, cómo están contratados los demás agentes del mercado, cuáles son las ofertas que están disponibles en ese momento. Todo el conocimiento del mercado, de la entrada de nuevos proyectos, cómo está, por ejemplo, el precio de los combustibles, cómo está la oferta en sí de lo que tienes en pantalla y qué es lo que pretendes cubrir, ¿cierto? Dentro de esa estrategia y de esos faltantes de energía que tienes hoy, ¿qué pretendes cubrir? ¿En qué momento entras a cubrirlos, ¿cierto? El momento de contratar. La definición de precios, pues tiene muchas variables. Todo también es de oportunidad, a veces es de oportunidad en el mercado, del momento que sales a comprar, pero sí confluyen mucha información que tengas propia, que tengas del mercado y que tengas de lo que te está entregando el mismo mecanismo. Claro. No, y es importante notar que este conocimiento, pues estamos siempre desde Derivex con un equipo comercial a disposición de todos los agentes del mercado y del público en general, los que quieran informarse y tener mayor claridad sobre cómo funcionan los futuros de energía eléctrica, pues cuentan con nuestra disposición de acompañarlos en todo este proceso. ¿Cómo fue de pronto ese proceso también, Hernán, en el caso de ustedes, ese acompañamiento que recibieron de parte nuestra para poder alistarse en el mecanismo? ¿Qué No, fue oportunidades de mejora de fundamental. pronto podrías detectar en esto? Sí. Fue fundamental porque cuando sale la resolución del año 22, pues teníamos que estar listos para operar. En eso teníamos que saber pues en qué plataforma íbamos a operar, total desconocimiento en ese momento de la plataforma, de cómo operaba, de cómo era que se daban las órdenes al comisionista,
entender que no podíamos ir directamente al mecanismo, sino que era a través de un comisionista. Entonces, prepararnos para hacer esa licitación, para que pudiéramos tener una buena participación, un comisionista ya activo, que pudiéramos operar en el mercado. Internamente, todo el tema que hablamos ahorita, poder tramitar las delegaciones para las personas que iban a ser ordenantes, matricular los ordenantes con el comisionista, alistar la parte financiera, cómo es que íbamos nosotros a operar las garantías, la parte contable también, todos los conceptos contables, pedir conceptos contables, cuáles son las cuentas que vamos a manejar, el manejo de la cuenta de margen, el manejo de la cuenta de la comisión. Entonces, prepararnos es importante, y por eso el llamado a las personas nuevas que van a entrar al mecanismo, ese alistamiento también con el acompañamiento de ustedes en el tema del mecanismo, de la plataforma. Fue interesante esa capacitación y el acompañamiento que ustedes nos dieron. Estupendo, Hernán, muchas gracias. Y pues ya para finalizar, pues desafortunadamente se nos está ya acabando el tiempo, pero bueno, hay que notar que estos mercados se hacen cada vez más eficientes cuando aumenta la liquidez, y la liquidez aumenta en la medida que tengamos más participantes. En la medida que tengamos más participantes, se fomenta la competencia. Entonces esto también redunda en mejores precios para la demanda, redunda también en que las garantías, que es un tema también sensible, pues empiecen a reducirse. ¿Por qué? Porque cuando se fomenta la competencia, la formación de precios, esa diferencia entre los compradores y los vendedores empieza a reducirse significativamente, lo cual permite una formación de precios más estable en el tiempo, y de esta manera, pues también la Cámara de Riesgo Central de Contraparte, que es la entidad que se encarga de establecer mediante sus modelos de riesgos y valoración estos porcentajes de fluctuaciones y de garantías, pues van a tender a disminuir en la medida que los mercados sean más líquidos. Entonces, ya para finalizar, Hernán, pues no sé si hay algún mensaje final. Nos has dado unos consejos muy útiles a los agentes y a todos aquellos que quieran pues, estar interesados en nuestro mercado. No sé si hay algún mensaje final que quisieras darle a todos los participantes y a los que están por inscribirse. Pues como lo vimos al comienzo, por años el sector, la CRED, y estábamos esperando un mercado anónimo estandarizado. Hoy lo tenemos, debemos de utilizarlo y utilizarlo, digamos, de manera sensata. Cuando se haga una oferta, debe estar, digamos, dentro de los precios del mercado. Sería imposible pensar hoy que un comprador coloque una oferta de 50 pesos, quiero comprar a 50 pesos, o que un generador me ponga precios de escasez, ¿cierto? Entonces, debe ser una oferta como más sensata. De los agentes que están registrados también deberían de activar su participación. Tengamos un mecanismo más líquido, más participativo, pues vamos a tener precios más eficientes. Inclusive, si este mercado fuera más maduro y más líquido, podríamos estar pensando en otro tipo de futuros como las opciones, ¿cierto? Opciones de compra, opciones de venta, opciones, tener el derecho de vender, el derecho de comprar, y estaríamos hablando de las opciones call, las opciones put, que hoy en día están desarrolladas en otros mercados, ¿cierto? El mercado americano, el mercado europeo, y eso sería importante en la medida que ese mercado se vaya desarrollando. Entonces, todavía nos falta un poquito de madurez para entrar en otros tipos de futuros. Perfecto. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Hernán, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y gracias a todas las personas que nos acompañaron en este webinar. Les deseo un excelente día. Gracias. Con mucho gusto. Hasta una próxima oportunidad. Que estés muy bien.